Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla que les De eso me habías comentaba. dicho. Ahí, Eh, siguiente. yo también. Antes de empezar, yo les quería mostrar unos números que no son míos, por supuesto, son unos números que No, presenta la Organización Mundial de la Salud. Ahí ¿la conoces? quiero ver si puedo Eh, mutear. Ahí, perfecto. eh, sobre estos temas de los alimentos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos propone o qué es lo que nos muestra la Organización de la Salud, Mundial de la Salud con respecto a los alimentos? Bueno, que de 1 de cada 10 personas en el mundo se enferma por alimentos que están contaminados. Es un número, si pensamos en número de personas, un número bastante alto. Que más de 200 enfermedades son causadas por comer alimentos que están contaminados, que a veces ni las conocemos. Fíjense, 200 enfermedades, es un montón. Y que el 40% de la carga de enfermedades que son transmitidas por los alimentos las sufren los niños que son menores de 5 años. Estos números, de alguna manera, son alarmantes y es por esto que la Organización Mundial de la Salud, que es una organización dependiente de las Naciones Unidas y dedicada a la salud, promueve que se hable de estos temas, ¿no? Entonces, desde el año 2019, la Organización Mundial de la Salud propuso este día 7 de junio, nosotros estamos en las vísperas, en la semana anterior a esta fecha, eh, propone el día 7 de junio como Día Mundial de los Alimentos. Y todos los años, si bien el lema general o el gran eslogan de este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos es que la inocuidad es asunto de todos, cada año propone un tema en particular para hablar. Este año el lema es preparémonos para lo imprevisto, ¿sí? Entonces acá ya empezamos con algo, con dos cosas en principio, a las cuales nosotros tenemos que abordar y definir. Por un lado, entender bien qué significa inocuidad, que es un término que a lo mejor escuchamos y tenemos que conocer su significado. Y esto de prepararnos para lo imprevisto. ¿Cómo se entiende esto de prepararnos para lo imprevisto? Bueno, por definición, justamente algo imprevisto es algo que no planificamos, algo que no tuvimos presente que pudiera ocurrir. Y justamente los imprevistos, aunque parezca algo así medio raro de pensar, los tenemos que planificar. O sea, nosotros tenemos que tener la posibilidad de pensar, de imaginar de manera creativa en cada una de nuestras actividades cuáles pueden ser aquellos imprevistos, qué cosas pueden ocurrir que nos puedan sacar o salir de nuestra rutina o de nuestras actividades. Un ejemplo muy claro de cómo se planifica un imprevisto son los planes de evacuación, ¿no? Es decir, eh, hay muchas empresas, muchos espacios, las mismas escuelas, muchas veces tienen un plan de evacuación frente a por ejemplo, un incendio. Entonces, no es que nosotros vamos a prever que el incendio ocurra. En ningún momento pensamos y esperamos que un incendio ocurra. Pero en el caso de que eso ocurra, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde salimos? ¿Cuál es la forma más segura de escapar de esa situación? ¿Quién es el que llama a los bomberos? ¿Dónde nos encontramos? Todo eso hay que planificarlo previamente. Lo mismo en zonas que son zonas sísmicas, tampoco uno espera ni desea que ocurra un terremoto, pero hay que preverlo, hay que hacer un plan de contingencia y decir, bueno, ¿cómo cómo actúo frente a un terremoto? ¿Dónde me cuido? ¿Dónde me protejo? ¿De qué manera puedo ponerme a salvo? Todo eso debe planificarse. Si lo pensamos con respecto a los alimentos, bueno, también tenemos que pensar a ver cuáles pueden ser esos imprevistos, para ver de qué manera vamos a actuar y vamos a mantener y asegurar
que todas las personas tengan acceso a un alimento y agua, y que esos alimentos y el agua sean seguros. ¿Cuáles podrían ser esos imprevistos? Bueno, también situaciones catastróficas de la naturaleza, como puede ser un incendio, un terremoto, una inundación, que vieron que muchas veces cuando ocurre pasa que piden agua, se pide agua potable o se piden alimentos, porque bueno, frente a esa situación hay que tener provisión segura de estos productos. Pero sin ir a un extremo de un imprevisto, que ustedes me están diciendo, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Los imprevistos pueden ocurrir hasta en nuestra casa o mismo en la escuela. Nosotros puede haber un corte de luz, podemos tener un proveedor que nos iba a traer mercadería para preparar la merienda de ese día y no viene. Pensando en las fiestas, en la fiestita de la escuela, que estamos anticipando preparaciones. Bueno, ¿qué pasa si se cortó la luz? ¿Qué pasa si ocurrió algo, un derrame de algún producto que estuvo mal almacenado? O cualquier otro evento que nosotros podemos pensar que pueda ocurrir. ¿Cómo nos vamos a manejar con esto? Entonces, justamente, si nosotros queremos asegurar o garantizar que los alimentos que se vayan a consumir sean seguros, tenemos que conocer cuáles son las cosas que pueden transformarlos en inseguros. Y eso es conocimiento de ciertas cosas que vamos a ir viendo en la charla. Entonces, en principio hay dos términos que tenemos que definir. Uno es el de calidad y el otro es el de la inocuidad. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los alimentos? ¿Hablamos de calidad de los alimentos o hablamos de inocuidad de los alimentos? Bueno, son dos cosas de las cuales podemos hablar, pero que tienen sentidos diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inocuidad, este término inocuo, ¿sí? O inocuidad, nos está haciendo referencia a que algo es incapaz de causarnos un daño. O sea, si nosotros hablamos de un objeto inocuo, o en este caso de alimentos inocuos, es porque son incapaces de hacernos daño, de afectar a nuestro estado de salud. Entonces, esto, es decir, hablamos de la inocuidad de los alimentos, nos estamos refiriendo a un atributo que indica que no hay elementos dañinos y se garantiza la seguridad por parte de los individuos. Por otro lado, el término calidad, cuando hablamos de la calidad, en este caso de los alimentos, hace referencia a otra cosa. La calidad nos está haciendo referencia a las características que tiene el producto o un servicio, pero en este caso un alimento, que nos satisface ciertas necesidades propias, formuladas por los consumidores. Es decir, la calidad en realidad es algo subjetivo. No existe la buena calidad o la mala calidad, sino que la calidad se forma justamente de todas estas características que nosotros como individuos esperamos de ese producto o de ese servicio. Lo que para mí puede resultar ser de buena calidad, para otra persona no. Y puede haber un montón de aspectos, como puede ser desde, si hablamos de alimentos, desde el sabor, desde la abundancia, desde el precio, desde la marca que nos brinda seguridad porque conocemos algún otro producto. O sea, puede ser bastante diverso cuáles son esas características de calidad que nosotros adjudicamos a un alimento en particular. La inocuidad, que acabábamos de nombrar antes, no es un parámetro de calidad. O sea, la inocuidad es algo que siempre tiene que estar presente. Si un alimento no es inocuo, no puede definirse como alimento. Es algo que nosotros no podemos consumir porque nos va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, la calidad y la inocuidad van por caminos diferentes. Quien se dedica a la fabricación o nosotros cuando manipulamos alimentos, tenemos que tener bien presente cuáles van a ser nuestros hábitos y cuáles van a ser nuestras conductas y nuestra forma de manipularlo para cuidar que esa inocuidad no se pierda en ningún momento.
La inocuidad va desde en lo que se llama toda la cadena agroalimentaria, desde el cultivo de las plantaciones y de los vegetales y los frutales, hasta también desde la cría de los animales, todo lo que es transporte, fabricación, almacenamiento, venta minorista y el consumidor final. La calidad va por otro lado. Son necesidades y características que nosotros mismos entonces deseamos y esperamos de ese alimento, o son las características y las cualidades que el propio productor estipula para su producto. Entonces, cuando nosotros decimos, hacemos un control de calidad, vemos si, o elegimos según calidad, comparamos nuestras idea y nuestros requisitos de satisfacción con lo que estamos teniendo. Si cumple con esas características, decimos que es de buena calidad. Si no lo cumple, no sería de buena calidad. Y esto nos pasa cuando vamos, por ejemplo, como consumidores finales a hacer una compra. Nos puede pasar que llegamos a una góndola y encontramos para un mismo producto distintas opciones, distintas variedades, distintas marcas. ¿Por qué elijo una y no elijo la otra? La puedo elegir, como decía yo recién, por una marca que me da seguridad, la puedo elegir por precio, la puedo elegir porque el envase después yo lo puedo reutilizar, o porque es un envase retornable, o es un envase reciclable, que también es una prioridad a lo mejor para mí en cuanto a digamos, a mis necesidades y a mi deseo del cuidado del medio ambiente. Puede haber un montón de opciones por las cuales yo elijo ese producto y no elijo el que está al lado. Ahora, nunca voy a pensar que uno me va a enfermar y el otro no me va a enfermar. O sea, siempre doy por sentado que esa inocuidad está presente. Entonces, acá seguimos con algunas definiciones, pero es justamente para poder entenderlo, a lo que vamos y a lo que queremos describir. El Código Alimentario Argentino, que es la ley que rige todo lo que tiene que ver con los alimentos a nivel nacional, define alimento genuino y dice que es aquel alimento que no tiene sustancias que no están autorizadas, que no tiene una adulteración, que no tiene signos o señales que puedan engañar al consumidor respecto del origen y la naturaleza y calidad de ese producto. ¿Sí? Es lo que, si queremos de alguna manera definirlo como el alimento original. O sea, si yo pienso en una manzana, lo que es una manzana; si pienso en un dulce de leche, lo que es un dulce de leche; si pienso en un corte de carne, en lo que es ese corte de carne. Ahora, ese alimento puede sufrir ciertas modificaciones y aparecen otros adjetivos a ese alimento según lo que le pueda haber pasado. Entonces podemos hablar de alimentos adulterados, falsificados, alterados y contaminados. Desde el punto de vista, digamos, de la charla que nos convoca hoy, lo adulterado y falsificado no lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque en realidad eso tiene que ver más con una mala intención, se hace adrede, con una intención generalmente económica. El adulterado es cuando hay un cambio de componentes para generalmente ganar dinero, o el falsificado tiene que ver con engañar al consumidor en cuanto a lo que pueda decir el rótulo y la identificación de ese producto. Pero eso es con digamos, son situaciones ilegales de ese alimento. Lo que nos interesa hoy, teniendo en cuenta este concepto de la inocuidad, es qué significa un alimento alterado y un contaminado. Bueno, y acá entran en juego justamente conocer estas diferencias para poder ver cómo nos vamos a manejar. Entonces yo acá les muestro dos manzanas. Cada uno la puede mirar, observar qué características tiene y internamente, en función de esto que dijimos de calidad, cada uno va a tener una decisión sobre cuál de esas dos manzanas podría elegir, ¿sí? Para consumir.
yo creo que cada uno de ustedes en este momento puede tomar una decisión. Después la contamos más tarde, pero por por lo general, cuando uno pregunta cuál de las dos manzanas elegiría para comer, eligen la manzana que está hacia la derecha, esta manzana que tiene el cabito bien vertical, que se la ve bien roja, se la ve parejita, sin ninguna marca, y la de la izquierda la descartan, ¿sí? Muchos la descartarían por completo, otros dicen la corto por la mitad y me como la otra parte, y ahí entra en juego esto que yo les decía de la calidad, ¿no? Y cuáles son los requisitos y las condiciones que uno espera de satisfacción de un producto. Pero aún así y todo, si yo veo esa manzana y si consensuamos todos que vamos a elegir la manzana que está del lado de la derecha, ¿qué pasa si esa manzana en realidad tiene algo que yo no veo? ¿Lo puedo ver o no lo puedo ver? Y acá les traigo de recuerdo este cuento tradicional. ¿Qué le pasó a Blancanieves? ¿Sí? Blancanieves recibe por parte de la bruja, que era la reina malvada, esa manzana envenenada. Y ella, dentro de su ingenuidad, podemos pensar, o además de su ingenuidad, la vio rozagante a esa manzana. De hecho, en la película dice que qué lindo color y la menciona como que es hermosa y tentadora, y la muerde y cae envenenada. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque justamente lo que ocurre es que a veces los alimentos pueden estar contaminados y no modificar sus características organolépticas. Esto es la clave de la charla y de la necesidad de las capacitaciones y de la formación en buenas prácticas de manufactura. Esta es la clave. O sea, ¿qué significa características organolépticas? Aquellas que podemos detectar con nuestros sentidos. No hay manera de detectar una contaminación a partir de nuestros sentidos. Ni con la vista, ni con el olfato, ni con el gusto, ni con el tacto, ni hasta con el oído. ¿Sí? Es decir, un alimento, ahora vamos a definir qué es un alimento contaminado, pero esta práctica, que muchas veces es práctica cultural, acá entran muchísimo estas cuestiones de la cultura, ¿no? De las creencias, de los valores, de los juicios y un montón digamos, de estas creencias y estas prácticas por dónde nacimos, por dónde nos criamos, por lo que escuchamos y demás. Hay muchas creencias de que uno huele algo y dice, ay, no, lo puedo comer porque está bien, o no, mira, el color está bien. Y eso no es una práctica segura para detectar un alimento contaminado. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros llegamos a ver un color diferente en un alimento o sentir un sabor eh, que no es del sabor de ese alimento genuino que definimos hoy, o sea, es algo que nos alerta, que nos llama la atención, eso en realidad es un alimento que se llama alterado. ¿Sí? El alimento alterado es justamente aquel que tiene un color distinto, un sabor diferente, una textura diferente, eh, pero que nuestro cuerpo la puede detectar. Cuando ya lo detecta, el cuerpo no tiene, digamos, es la llamada de atención y nosotros decidimos no consumirlo a ese producto. En cambio, el alimento contaminado no tenemos manera. Un ejemplo clásico también, para explicar un poco por qué, el oído también es uno de los sentidos que nos permite detectar si un alimento se alteró o no, si está distinto o no, puede ocurrir, por ejemplo, con las galletitas crackers, ¿sí? Estas galletitas sin sal o las galletitas de agua, ¿qué espera uno cuando consume una galletita de esas? Partirla y escuchar un ruidito, ¿sí? Un crack. Bueno, puede pasar que aún en un ambiente a oscuras o con los ojos cerrados, si tenemos una galletita que partimos y no escuchamos ese crack, ¿qué decimos automáticamente? Está húmeda.
¿sí? Y puedo decidir no consumirla. No me va a hacer mal probablemente, ¿no? No me va a enfermar, pero no es la galletita que yo espero, seca y crocante. ¿Y qué significa que está húmeda? Que cambió sus características organolépticas. Ya no tiene el contenido de agua del alimento genuino. Absorbió agua porque estuvo mal cerrada, porque se conservó mal, porque el envase se rompió, por varias posibilidades. Pero fíjense que cómo con el oído también nosotros podemos detectar una alteración. Lo que ustedes se tienen que llevar y tener bien en claro es que lo que sí podemos detectar son los alimentos alterados, porque fueron los que cambiaron esas características organolépticas, pero lo que no podemos detectar es el alimento contaminado. Lo que sí podemos hacer es prevenir. Y ahí viene la importancia de conocer cómo un alimento se puede contaminar, con qué se puede contaminar y cómo evito o cómo prevengo esa contaminación. Entonces, hablamos de un alimento contaminado, tenemos que definir qué significa un contaminante. Pero también tenemos que definir qué es un peligro y qué es un riesgo. A veces peligro y riesgo se utilizan de forma equivocada, coloquialmente o cotidianamente, y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Como contaminante, esto está definido en el Código Alimentario Argentino que yo les decía, es cualquier agente biológico o químico o una materia extraña o sustancias que no se agregaron, pero no intencionalmente, o sea, que llegaron ahí accidentalmente o accidentalmente por mala manipulación o por descuido. Y que puedan entonces comprometer la inocuidad o la aptitud de ese alimento. Entonces, ¿qué sería más sencillo? Un contaminante, algo que tiene el alimento que no tenía que tener. ¿Sí? No necesariamente es algo que nos vaya a hacer daño o que nos enferme. Fíjense que dice comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. Por ejemplo, si yo hago pan, estoy haciendo masa para hacer el pan en la escuela y la mesada no está lo suficientemente limpia, pero no limpia de higiene de tierra y esas por ahí, al lado mío alguien está cocinando y, por ejemplo, se preparó un mate y se volcó yerba, puede pasar que yo sigo amasando y esa yerba se sume a la masa, ¿sí? Bueno, esa yerba en el alimento, esos pedacitos de yerba en el alimento, eso es un contaminante. ¿Por qué? Porque no es algo que sea parte de la masa para un pan, ¿sí? Es algo que no debía estar. Puede ocurrir que esa contaminación sea algo que nos vaya a comprometer la salud, que ahora las vamos a definir. Pero, por ejemplo, si pensamos en los alimentos libres de gluten, que son los alimentos que necesitan consumir las personas que tienen celiaquía o intolerancia al gluten, harina de trigo en un alimento que suponemos libre de gluten es un contaminante. Para una persona que no tiene esa cualidad, digamos, o sea, que puede consumir alimentos con gluten sin problema, no le va a hacer daño, pero sí a una persona que tiene la condición de la celiaquía. Entonces, en ese caso, lo consideramos como como un contaminante. Ahora, ¿qué significa peligro? Esperen que no, me estaría pasando la filmina. ¿Qué significa peligro? Ahora sí, el peligro puede ser un agente biológico, puede ser un agente químico o puede ser un agente físico que está en el alimento, o bien la condición en que ese agente se encuentra en el alimento, que pueda causarnos un efecto adverso para la salud. Ahora sí, vamos a llamar peligro a eso que está en el alimento y que nos va a poder causar un efecto adverso para la salud. Pero cuando hablamos de riesgo, el riesgo hace referencia a la probabilidad de que el peligro presente en el alimento nos vaya a causar daño. Acá esto parece como una rueda que nos damos vuelta y no podemos avanzar. Y ahora lo vamos a ver bien con un ejemplo. Es decir, el peligro es eso que está en el alimento que nos puede causar daño.
Ahora, que esté presente, ¿es una condición directa de que nos vamos a enfermar? No. Ahí está y aparece este concepto de probabilidad, este concepto de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que ese peligro presente nos enferme? ¿Por qué digo esto? Porque acá surgen un montón de otras condiciones, porque somos biológicos, somos organismos biológicos y entran un montón de cuestiones como susceptibilidad personal o susceptibilidad biológica, estado inmune en el cual podemos estar, va a influir también mucho qué otra cosa comimos junto con ese alimento que tiene el peligro presente, un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, el peligro podría estar presente, pero queremos ver cuál es el riesgo, es decir, cuál es la probabilidad de que nos cause un daño. Para entender un poco esto, vamos a imaginarlo con, hacer una alegoría con un tiburón, lo podemos pensar, y decimos, bueno, que un tiburón es un animal que en la naturaleza puede ser un peligro. No es porque sea un animal con instinto asesino, pero si nosotros estamos en aguas nadando junto con un tiburón, no sabemos qué puede pasar, ¿sí? Es un peligro potencial. Entonces, el peligro es aquello que tiene la potencialidad de causarnos daño. A lo mejor pasa por al lado, nosotros nos quedamos quietos y no pasa nada, pero se puede ver amenazado, puede estar en una situación en donde se siente que lo atacamos o tiene hambre o lo que pueda suceder, y está la potencialidad de que ese tiburón nos cause un daño. Ahora, esto que yo les decía, si yo nado en el mar con un tiburón, hay un riesgo muy alto, ¿sí? El riesgo es la probabilidad de que ese peligro me cause un daño. Pero si yo estoy en un botecito, ¿sí? O estoy en un muelle, o como las personas que investigan y estudian, los fotógrafos o biólogos marinos que entran a nadar, entran con jaulas, con barreras, con una protección, donde esa protección lo que hace es disminuir el riesgo, es decir, bajar la probabilidad de que ese peligro, que es el tiburón, le cause un daño. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es poder identificar cuáles son los peligros que van a hacer que el alimento no sea seguro, que el alimento pierda esa condición de inocuidad. Y una vez que los tenemos identificados, tenemos que poner barreras que sean sólidas, barreras que sean, digamos, contundentes, que estén controladas aparte, de manera tal de que si llega a estar ese peligro, el riesgo sea bajo y entonces no nos enfermemos. Cuando hay una presencia de un peligro en cantidades determinadas, porque cada peligro va a tener una cantidad determinada para causar daño, hace que los alimentos actúen como un vehículo de transporte. Y entonces, de alguna manera, ingresan a nuestro organismo y nos producen un daño. Y ahí surge este concepto de enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces nos tiene que quedar en claro que el alimento en sí no es el que nos enferma, sino que el alimento lleva en su superficie o en el interior de su composición a ese peligro que es el que nos va a enfermar. Es un alimento que está contaminado con un peligro. ¿Cuáles pueden ser esos peligros? Bueno, puede ser un peligro físico, objetos. Puede ser, acá hay un tornillo, hay un espiralito. Ese espiralito puede ser a veces, ¿vieron el resorte que hay en las lapiceras? Que se rompe y se me cayó adentro de una paila donde estoy haciendo la mermelada para después envasar y vender a las familias. Puede ser ese rollito que está al principio, ahí esa liñita enroscada, puede ser un resto de las esponjitas de virulana, esas esponjitas de acero que se van desarmando y se van desprendiendo y pueden terminar en un relleno, por ejemplo. Puede ser un pedazo de vidrio, se rompió un vaso, se rompió una jarra y no
se generaron astillas muy pequeñas que no las pude eliminar y eso termina lastimando a quien consume. Piedritas, ¿sí? Pueden ser piedritas de una lechuga mal lavada, o sin pensar en productos así inanimados que no tienen nada que ver con los alimentos, podría ser, por ejemplo, una espina de un pescado mal retirado, podría ser un resto de cartílago que se rompió y quedó en una carne, un pedacito de hueso, una astilla de hueso. Entonces, eso al consumirnos puede generarnos una herida y es un peligro potencial. Otro tipo de peligros pueden ser los peligros químicos, ¿no? Acá tenemos desde aceites, ahí dice gasolina, sí, aceites que a lo mejor se guardaron en el mismo depósito donde tengo los alimentos y se derraman y contamina algo, o aceites de las maquinarias, si no se usan aceites aptas para los alimentos, podrían también contaminarlo. Eh, Podría ser el uso de envases que no son originales, por más que yo piense que lo enjuago y lo enjuago y lo enjuago, que queden restos del producto original y entonces aparezcan y terminen en el alimento que consumo o en la bebida que consumo. Y sin irnos a un extremo tan obvio que a lo mejor esto uno puede decir, no, eso es muy evidente. Bueno, nos puede pasar, por ejemplo, con productos de limpieza. Yo digo, bueno, voy a desinfectar con lavandina y utilizo una exagerada cantidad, una concentración equivocada de lavandina y termino produciendo un efecto peor por una intoxicación. O, por ejemplo, cuando yo agrego algún aditivo o algún conservante mal pesado, mal calculado, algo que en principio no es peligroso, ¿sí? Pero yo lo agrego en una cantidad superior a la que podría consumir. O echar insecticida porque hay moscas y no proteger los alimentos. O digo, uy, hay cucarachas, que son cosas comúnmente que aparecen en las cocinas, y pongo veneno sin tener conocimiento de cómo aplicarlos. Eh, bueno, entonces terminen en los alimentos. Y los más frecuentes por una cuestión de tamaño, son los biológicos, que son bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus, pueden ser parásitos, que justamente muchos de ellos, o si no la mayoría, son microscópicos, no los vemos y son ubicuos, o sea, están en todas partes. Entonces, acá es donde más foco nosotros tenemos que poner. Con respecto a los parásitos, que a lo mejor es algo que uno no sé si frecuentemente lo puede escuchar, pero pueden ser, por ejemplo, la triquinosis, es una enfermedad a través de los alimentos por un parásito. Los peces, ¿sí? También pueden tener anisakis, que es otro, eso también es como un gusano, que aparece en el salmón, en estos alimentos, ahora con el tema del sushi, que está tan, digamos, distribuido que mucha gente consume, o esas ensaladas que tienen salmón crudo. Bueno, tiene que ser alimentos que estén controlados, o sea, no nos quedemos con la carne picada, con la hamburguesa. Hay un montón de otros alimentos que también pueden ser, que pueden tener un riesgo alto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud? Esto, bueno, practiquemos la manipulación segura de los alimentos, ¿sí? Haciendo uso de las 5 claves, ahora les voy a nombrar cuáles son esas 5 claves que la misma Organización Mundial propone para garantizar la inocuidad de los alimentos. Y por otro lado, también saber cómo mantener los alimentos seguros antes, durante, después de una emergencia, como esto que decíamos, ¿no? De estos imprevistos, una inundación, un incendio, o, sin ir más lejos, un corte de energía. ¿Cuáles son esas 5 claves para la inocuidad? Bueno, son 5 muy sencillas, y de tan sencillas también son muy difíciles de llevar a cabo y de implementarlas muy bien. ¿Y de dónde salen estas 5 claves? Bueno, de estadísticas, de epidemiología, de conocer cuáles son las enfermedades que se declaran y cuáles son los alimentos involucrados,
cuáles son los lugares en los cuales se dieron esos episodios. Y lo más frecuentemente, por estos estudios estadísticos, llevan a pensar que estas son las 5 causas más frecuentes, más comunes. Por lo tanto, si nosotros trabajamos y cuidamos estas 5 claves, los riesgos disminuyen enormemente. ¿Cuáles son estas 5 claves? La cocción completa de los alimentos, o sea, realmente cocinar completamente los alimentos. Conservar la cadena de frío, es decir, el otro extremo, mantener las temperaturas en frío correctamente. Usar agua y alimentos que sean seguros, tener la garantía de que esos alimentos son seguros. Mantener la higiene y el orden y evitar la contaminación cruzada. Para dar un sobrevuelo, digamos, con estas 5 claves, ¿por qué la cocción completa? Bueno, porque las temperaturas elevadas tienen un efecto letal sobre las bacterias, ¿sí? Sobre los microorganismos. Pero esa cocción completa implica alcanzar una temperatura superior a los 70, 71 grados, según el microorganismo que sospechamos que pueda estar presente, ¿sí? Y todo el alimento tiene que alcanzar esas temperaturas. Normalmente decimos que el centro, que es la parte más fría de un alimento, tiene que haber alcanzado esa temperatura, de manera tal que si había bacterias presentes, esas bacterias mueren. La temperatura alta tiene ese efecto letal de destrucción. O sea, si el peligro estaba, nosotros lo eliminamos con esta práctica de la cocción. ¿Cómo sabemos que alcanzamos una cocción completa si no tenemos una manera de medir esa temperatura? Bueno, para el caso de las carnes rojas, eso lo notamos cuando las carnes se tornan marrones, cuando no hay partes rojas y cuando los jugos y los líquidos son transparentes. De esa manera tenemos la certeza de que se superó esa temperatura porque lo que ocurre es un cambio biológico en la composición de esa carne que hace que cambie el color. Y eso sucede a esas temperaturas que les estoy comentando. Entonces, si alcanzamos esa temperatura, sabemos que eh, las bacterias, si estaban presentes, murieron. Por otro lado, ¿qué significa la cadena de frío? Acá muchas veces es algo que se nombra, se dice, uy, que no se corte la cadena de frío, que no se corte la cadena de frío, pero tenemos que tener bien en claro qué significa que no se corte la cadena de frío. Ahí, cuando hablamos de temperaturas bajas, tenemos que pensar en temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados. Cuando estamos entre los 0 grados y los 5 grados centígrados, es lo que llamamos refrigeración, y es cuando los alimentos están en una heladera. Y si no, podemos ir a temperaturas todavía más extremas, que son temperaturas que rondan los 18 y 21 grados bajo cero, que es cuando hablamos de congelación, ¿sí? O el freezer, son las temperaturas de frisado. Entonces, fíjense que tenemos un rango de temperaturas que estaría entre los 5 y los 65, 70 grados, que es lo que se llama zona de peligro o zona de riesgo, que es cuando las bacterias tienen la capacidad de reproducción, la capacidad de multiplicarse y aumentar en cantidad. Entonces, por eso nosotros decimos, tenemos que cocinar muy, muy bien para que si las bacterias estaban presentes, mueran, y si no, refrigerar o frizar. ¿Para qué? Para que esas bacterias, si están presentes, no sigan multiplicándose y no sigan aumentando en cantidad. Pero tenemos que tener muy presente que el frío no las mata. Entonces, por más que yo congele en el freezer, si tenía, por decir algo, 10 bacterias, voy a tener 10 bacterias congeladas, pero no muertas. Y si yo refrigero, esas 10 bacterias que estamos poniendo como ejemplo, tampoco van a morir en la heladera, pero se van a reproducir muy despacio. Lo que hace el frío es enlentecer o retrasar la multiplicación. Entonces, aquello que, si yo lo dejaba arriba de la mesada a temperatura ambiente, se termina poniendo feo en un día o de un día para el otro, en la heladera le va a pasar a lo mejor en 2 o en 3 días.
¿sí? Le va a pasar lo mismo, pero un poco más lento. Entonces, eso es como una cosa primordial a tener en cuenta. Y es por esto que decimos, si se corta la luz, como un imprevisto, si hay un corte de energía, ¿cuánto tiempo pasó ese alimento fuera de refrigeración? ¿Habrán sido 10 minutos, 2 horas? ¿Fue toda la noche? ¿Fue todo el fin de semana? Si fue todo el fin de semana, el riesgo aumenta radicalmente, les digo así, exponencialmente. Porque pueden haber pasado 48 horas con un alimento que a lo mejor no va a estar a 20 grados, pero por ahí está a 10, está a 12. Y son temperaturas en las cuales los microorganismos se reproducen a una velocidad considerada, ¿sí? Y aumentan en número. ¿Qué pasa con esto de la cadena de frío entonces? Internacionalmente se acepta que los alimentos pueden estar hasta 2 horas expuestos a temperaturas de riesgo, es decir, hasta 2 horas expuestos entre 5 grados y 65 grados. Pero eso es como, es aditivo, o sea, se suman los tiempos. Eso es para que a mí me dé tiempo de manipularlos, de prepararlos, de acondicionarlos, por ejemplo, para una cocción, o de, si estoy haciendo un alimento que adelanto para la noche o para otro día, tengo ese lapso de tiempo de 2 horas. Nunca voy a tener alimentos esperando a que pase algo sobre la mesada. Yo lo acondiciono, lo preparo y entonces o lo cocino completamente, lo llevo a la cocción, cualquier forma de cocción que se les ocurra, o si no lo voy a usar ahora, lo enfrío para guardar en la heladera. Y esto de la cadena de frío que yo les decía que es el tiempo que puedo estar por fuera, es aditivo. Entonces, si yo lo tengo 10 minutos fuera de la heladera y lo guardo en la heladera, pero después lo saco y lo dejo media hora fuera de la heladera, ya tengo esa media hora más los 10 minutos de antes. Y no sé qué pasó en el trayecto desde el supermercado a mi casa, o qué pasó desde la zona de producción hasta el almacén donde yo lo compré. Conservar la cadena de frío implica que el alimento que necesita frío tiene que estar en frío siempre, en todo momento, desde la fabricación, el transporte, la exposición, la comercialización y en nuestras casas, ¿sí? Porque cada ratito que estuvo por fuera de la heladera, que estuvo a más de 5 grados, va sumando a esas 2 horas. Y llegamos enseguida. ¿Y qué nos va a pasar? Que ese alimento que nosotros creíamos seguro termina volviéndose inseguro porque la carga microbiana, la cantidad de microorganismos que están presentes aumentaron enormemente y se vuelve riesgoso. Además, pasa otra cosa, que a veces esos alimentos con esas bacterias que quedaron fuera de la heladera aumentan en cantidad los microorganismos, pero yo digo, bueno, supónganse que es una carne, yo la cocino y la cocino completamente. Entonces, creo que al cocinarlo completamente, lo transformé en seguro a ese alimento, lo volví inocuo. Pero ¿qué puede haber ocurrido? Que esa cantidad de bacterias que crecieron en ese alimento, estando fuera del frío, puedan haber producido toxinas, ¿sí? De hecho, hay muchas, o algunas bacterias que pueden producir toxinas, y eso es cuando se encuentran en cantidades muy altas, o, sí, sobre todo cuando están en cantidades muy altas, ¿sí? Hubo una alta reproducción de bacterias, un número muy grande tenemos, y como empiezan a competir por el alimento y las condiciones de desarrollo, generan estas toxinas como producto de desecho. Bueno, algunas de esas toxinas son resistentes al calor. Entonces yo cocino completamente y ¿qué pasa? Mato a las bacterias, pero la toxina queda presente y el alimento aún sigue siendo inseguro. Hay este famoso dicho que hace a lo cultural de las personas y a las creencias de que el fuego todo lo mata, en parte es parcialmente real. ¿Por qué? Porque sí mata a lo que está vivo, ¿sí? O sea, por el mismo concepto de matar.
Nosotros calentamos, cocinamos completamente y aquellas bacterias que estaban vivas mueren. Pero una molécula, un producto químico, o por ejemplo, una astilla, no la elimino con la cocción, ¿sí? Entonces el alimento que está cocido no necesariamente es seguro, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien, bien en claro. Un alimento cocido no necesariamente es seguro. Las otras reglas, por ejemplo, el tema de usar agua y alimentos seguros, tiene que ver con esto, de dónde nos proveemos nosotras de esa mercadería, digamos, de los alimentos, dónde compramos la carne, dónde compramos los huevos, son proveedores seguros, esos animales pasaron por un control de SENASA y tuvieron un cuidado, digamos, un control veterinario, no estaban enfermos. Los vegetales fueron cultivados cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, es decir, si hay fumigación, no hay fumigación, se cumplió adecuadamente las concentraciones, las cantidades, los tiempos de veda para su cultivo, para su cosecha. Eso también es importante, saber cómo elegir a nuestros proveedores, es decir, a dónde vamos a ir a comprar los alimentos de nuestro consumo. Acá eh, quiero y me parece importante hacer la salvedad, porque puede surgir el concepto de decir, ah, bueno, pero yo consumo verduras orgánicas, ¿sí? Bueno, lo orgánico está bien, por un lado, digamos, tiene esta cuestión de que no son alimentos que fueron tratados químicamente, pero para dar la garantía de que el alimento realmente sea orgánico, se tienen que cumplir un montón de requisitos y condiciones, porque puede pasar que yo, mi huerta o el proveedor al cual le compre no aplica productos químicos, pero su vecino o en una zona relativamente cercana sí, y así todo estos productos llegan a ese alimento. Y entonces pueden llegar a tener restos de productos químicos. Eh, Aún así, pensando que no, pueden tener bacterias, ¿sí? Pueden tener microorganismos o pueden tener otros peligros presentes. Entonces, lo orgánico o creer que yo tengo una huerta, en mi caso tengo una maceta con rúcula y acelga y va a ser segura, entonces no la lavo. Sí, es segura desde el punto de vista que no le puse ningún producto químico, pero los microorganismos así todo pueden estar. Entonces, también tenemos que asegurarnos que de la procedencia de esos alimentos y manipularlos de manera correcta. El tema de la higiene y el orden es una de las cuestiones más difíciles de manejar, porque acá es donde participa el hombre, el manipulador, y es el primer punto crítico, y es quien tiene que conocer todas estas cosas que estamos conversando, justamente para llevarlas a la práctica. Pero bueno, básicamente es que hay que manipular alimentos en ambientes limpios y ordenados. Y la contaminación cruzada significa y hace referencia a cuando nosotros llevamos un peligro de un lugar a otro. Podemos llevar microorganismos de alimentos crudos a alimentos cocidos, podemos, que básicamente ese sería el caso más común, y no es simplemente el hecho de decir la tabla, que es como el ejemplo más frecuente, de pensar en la tabla donde yo puse la carne cruda y después poner la carne cocida o las verduras para la ensalada sin haber lavado. Eso es como un ejemplo clásico de explicar la contaminación cruzada, pero no es lo único. Normalmente nosotros como manipuladores somos quienes provocamos esa contaminación cruzada y sobre todo con nuestras manos, por no lavarla frecuentemente, por tocar cosas que estaban con peligros presentes, sucios, porque tocamos el celular y no nos lavamos las manos y seguimos trabajando, o llaves, o dinero, o un diario, o un trapo mal lavado. O sea, o fuimos a la alacena y traemos una caja o una lata y no la lavamos, o lavamos solamente la superficie, pero nosotros tocamos todo el entorno y no lo limpiamos. O tenemos una horma de queso
y la abrimos todo sin haberla limpiado, entonces la tierra o lo que pueda estar en esa superficie después se pone en contacto con el interior. Esos son todos ejemplos muy clásicos de contaminación cruzada, de los cuales muchas veces no tomamos conciencia. Y acá entra muchísimo lo que tiene que ver con nuestros hábitos y nuestras conductas, que no es que estén mal, sino que muchas veces ocurren por falta de conocimiento, por a lo mejor no habernos detenido a pensar qué peligro puede haber en esa práctica, porque nunca nos lo dijeron. Entonces acá es donde hace más foco y refuerza este concepto de que es necesario hablar de estas cosas y que la inocuidad es asunto de todos, ¿sí? Esto no es una situación exclusiva de quienes trabajan en la industria, en un restaurante, en un servicio de alimentación, en una fábrica. Estas capacitaciones no son exclusivas, porque ellos seguramente las tienen, ¿sí? Las personas que trabajan en estos lugares deben recibir estas capacitaciones, pero nosotros como manipuladores tenemos que tener la conciencia y el conocimiento para no perder la inocuidad de ese alimento. Con esto, espero no haberlos agotado con mucha información. Eh, con esto yo quería mostrarles un poco y conocer cuáles son aquellas características que hacen que los alimentos pierdan la inocuidad y que se vuelvan inseguros. Y las tenemos que tener presentes frente a estos imprevistos que nombramos. Estos imprevistos de pensar en un corte de luz, en esto que yo les decía, un proveedor que no trae las cosas, o una mala decisión en cuanto a la protección de un alimento cuando yo estuve anticipándome para un evento, que puede ser el evento en la escuela o mismo también muchas veces pasa en las fiestas, ¿no? De fin de año o en los cumpleaños o en Navidad, que uno anticipa, prepara cosas antes y no se cuidan adecuadamente, y ahí es donde nos surge el imprevisto. Bueno, acá con esto finalizamos la parte en la cual yo les cuento y me gustaría que pudiéramos entonces